Hay instantes en la vida en los que uno se dice, esto no me puede estar pasando. Pero sucede. Y si eres trailero como yo, seguro ya te tocó algo que desafía toda lógica. Me llamo Joaquín, aunque en la ruta todos me conocen como el Güero del Norte. Llevo más de 2 décadas rodando con mi tráiler por todo México, de Matamoros hasta Chiapas. He pasado noches en las gasolineras más olvidadas y comido tacos que van desde los gloriosos hasta los que mejor ni recuerde. Pero jamás, en todos estos años, imaginé enfrentar algo como lo que estoy a punto de contarte. Era una de esas noches de lluvia que parecen calar hasta los huesos y apagar el alma. Venía descendiendo por la carretera 57 con rumbo a Querétaro, tras haber entregado mercancía en San Luis Potosí. El tanque del tráiler iba en las últimas y mis párpados pesaban como si llevaran kilómetros encima. Decidí hacer una pausa en una gasolinera cerca de San Juan del Río. Lo típico, un Oxxo con su luz neón rompiendo la oscuridad, un café que apenas sabía a café y un baño más o menos decente. Lo básico para sobrevivir a las largas jornadas nocturnas. Mientras llenaban el depósito de mi viejo Volvo blanco, compañero de 1000 rutas, entré a la tienda. Y ahí, entre los estantes de bótanas y la máquina de café chisporroteante, la vi. Una mujer mayor, vestida con un hábito gris y un velo blanco, completamente inmóvil. Parecía que el mundo giraba sin ella, como si se hubiera quedado atrapada en un tiempo distinto. Tenía las manos entrelazadas y la mirada perdida, como si buscara algo o a alguien. Sentí un nudo en la garganta. No era común ver a una monja sola, y mucho menos en una gasolinera en plena noche. Me acerqué con cautela y respeto. «Buenas noches, madre». «¿Se encuentra bien?», pregunté suavemente. Ella giró el rostro con lentitud. Bajo el velo blanco asomaba una cabellera totalmente cana, y en su rostro se dibujaban arrugas profundas. Sus ojos tenían esa mezcla extraña entre ternura y desorientación. «Buenas noches, hijo. Estoy tratando de encontrar el camino de regreso, pero no sé dónde estoy», susurró con una voz débil, quebradiza, como si cada palabra saliera desde el fondo del alma. Le pregunté si recordaba el nombre del convento. Me dijo que creía vivir en uno con un jardín amplio, una estatua de San Francisco de Asís, árboles frondosos, flores y una campana antigua. Hablaba mirando al suelo, como si buscara respuestas entre las baldosas. Entonces pensé en el convento de Santa Mónica, en Puebla. Había estado ahí hace unos años con una entrega especial. Me vino a la mente ese mismo jardín, la figura de San Francisco y el eco de aquella vieja campana que repicaba al amanecer. Tal vez, solo tal vez, se refería a ese lugar. Entonces vino el conflicto interno. Tenía una entrega urgente en Celaya esa misma madrugada. El tiempo ya era escaso y cualquier desvío significaba perder el bono, un recorte en el pago y muy probablemente una sanción. Pero, ¿cómo dejar a esa mujer ahí? ¿Y si fuera mi madre? ¿Y si fuera la tuya? Respiré hondo y le dije, «Madre, si confía en mí, súbase al tráiler. Vamos a encontrar ese convento. No sé cómo, pero la voy a llevar de regreso a casa». Ella me miró, y lo juro por la Virgen de Guadalupe, en ese instante sus ojos llorosos parecían dibujar una sonrisa. «Dios lo bendiga, hijo. Dios lo puso en mi camino». La ayudé a subir, cerré la puerta de la cabina, encendí el motor, y así comenzó lo que, hasta el día de hoy, ha sido el viaje más significativo que he realizado en toda mi vida. Y lo increíble es que aún no sabíamos que lo verdaderamente milagroso estaba por suceder. El Volvo rugió al salir de la estación. La lluvia empezaba a dar tregua,
pero el aire seguía cortante y el silencio dentro de la cabina se sentía casi sagrado. Doña Beatriz, así me dijo que se llamaba, iba sentada a mi lado, con la mirada perdida tras la ventana, como tratando de encontrar rastros de un mundo que parecía haberla dejado atrás. Yo conducía, con el alma partida, una mitad queriendo pisar el acelerador, cumplir con el encargo, seguir con la rutina, y la otra, ya completamente rendida ante esa misión caída del cielo, sin coordenadas, pero con un propósito claro. ¿Recuerda algo más del convento, Madre Beatriz? ¿Algún nombre? ¿Una calle? ¿Alguna ciudad? Se quedó en silencio unos segundos, pensativa, como buceando en la bruma de sus recuerdos. Había muchas bugambilias en la entrada, una reja negra con el símbolo de un cordero y una imagen de San Francisco. Las campanas sonaban cada mañana al amanecer. Yo había pasado por varios conventos en mis rutas, pero esa descripción en particular me evocaba uno, el convento de Santa Mónica en Puebla, aunque también podía ser que estuviera mezclando memorias, fragmentos sueltos de una vida larga. Decidí tomar la carretera rumbo a Atlixco, pensando que si no era ese, al menos estaríamos más cerca de zonas con presencia religiosa. En el camino, intenté que se distrajera un poco. Siempre has sido devota, madre. Desde muy joven, hijo. Me consagré a Dios a los 18. Nunca tuve hijos, pero cuidé de muchos pequeños huérfanos, niñas sin familia. Todos ellos fueron mi hogar. Su voz se quebraba apenas, no por tristeza, sino con una dignidad que dolía. Pero ahora, a veces me pierdo, a veces ni mi nombre recuerdo. Aquello me tocó hondo. No lo decía con autocompasión, sino como quien ya ha hecho las paces con su fragilidad. Una santa sin altar, una madre sin descendencia, una chispa de luz titilando justo antes de apagarse. Quise abrazarla en ese instante, pero en lugar de eso, apreté el volante con más fuerza. Paramos más adelante, en un parador modesto, cerca de Huamantla. Ella necesitaba ir al baño, y yo necesitaba un respiro. Hice una llamada desde mi teléfono móvil a varios conventos. Algunos me escucharon con atención, mientras que otros pensaron que era una broma. Nadie conocía a una hermana Beatriz que había desaparecido, hasta que marqué al convento de Santa Mónica. Al otro lado de la línea, una voz suave y nerviosa contestó: «Dice que trae con usted a la hermana Beatriz, una mujer mayor con cabello blanco y hábito gris». «Sí, está conmigo ahora mismo. La encontré anoche en una gasolinera». Hubo un momento de silencio. Luego se escucharon sollozos. «Lleva 2 días desaparecida. Pensábamos que le había sucedido algo». «No tiene idea de lo que acaba de hacer, señor. Mi nombre es Joaquín. Estoy en camino. En unas horas llegaremos allá». Colgué y me quedé observando la lluvia que comenzaba nuevamente a golpear el parabrisas. Entré a la cabina. Ella ya estaba sentada, tranquila. «Madre, ya encontramos su hogar». Ella giró el rostro, como si acabara de despertar. «¿De verdad vamos rumbo a Puebla? Las hermanas la están esperando». Y en ese momento, por primera vez, vi su rostro completamente en paz. Cerró los ojos, sonrió y dijo: «Gracias, hijo. No sé cómo, pero sabía que Dios me iba a mandar a alguien como tú». Volví a encender el motor. Me desvié totalmente de mi ruta. Ya no importaba la entrega, el retraso, ni la multa. En ese instante, solo me preocupaba llegar al convento y entregar la carga más sagrada de mi vida. Tomamos la desviación hacia Puebla mientras el cielo se despejaba lentamente. La tormenta ya había pasado, pero el aire seguía cargado. En el retrovisor, el horizonte aún estaba cubierto por nubes grises,
En el asiento del copiloto, hermana Beatriz dormía profundamente, como una niña que finalmente encuentra la calma en el regazo de alguien digno de confianza. Yo observaba el camino, pero mi mente estaba en otro lugar. Ya no pensaba en la entrega retrasada, ni en la posible multa, sino en cómo era posible que alguien tan vulnerable hubiera sido abandonado por el sistema, por la ciudad, por las calles. Si yo no me hubiera detenido, ¿cuántos habrán pasado junto a ella sin verla? ¿Cuántos habrán preferido ignorarla? Cuando pasamos por Texmelucan, ella despertó. ¿Dónde estamos?, Zrenia preguntó con voz suave. Ya cerca, madre. Vamos, rumbo al convento. Sus ojos brillaron con una mezcla de esperanza y miedo, como si no estuviera segura de que realmente llegaríamos. Me detuve en una tiendita del pueblo para comprarle una botella de agua y un pan dulce. Le ofrecí el pan, y ella lo sostuvo con las manos temblorosas. Gracias, hijo. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Joaquín, madre. Pero en la carretera me dicen el Güero del Norte. Ella sonrió, aunque parecía no entender del todo. Tienes buen corazón, Joaquín. Continuamos por unos kilómetros más hasta que finalmente el GPS indicó el último giro. A lo lejos, vi los muros de piedra del convento de Santa Mónica, oculto entre árboles y casas antiguas, con su famosa campana silenciosa colgando sobre el pórtico. Frené frente al portón negro, toqué el claxon suavemente, y en segundos, una joven hermana salió apresurada, con el hábito ajustado por el viento. Abrió la reja y gritó: «Madre Beatriz». Ella bajó lentamente. Sus piernas no le respondían por completo. Así que bajé de la cabina y la ayudé. Caminó tambaleante hacia la entrada, y en cuanto cruzó el umbral, otra hermana se acercó y la abrazó con fuerza. Todas lloraban, incluso yo. «¿Usted fue quien la trajo?», me preguntó una de las hermanas. Sí, la encontré en una gasolinera en San Juan del Río. Estaba desorientada, no supe qué más hacer, así que la traje de regreso. La hermana me miró con los ojos llenos de gratitud. No sabe lo que ha hecho. Creíamos que no volveríamos a verla. Ella se fue sin avisar. Como tiene Alzheimer, a veces olvida quién es. Me invitaron a pasar, pero les dije que debía continuar, que me esperaban horas de camino y seguramente una llamada de atención por parte del patrón. ¿Puedo al menos darle algo para el camino?, logró una de ellas. Solo recen por mí. Madre, respondí con una sonrisa cansada. Subí al camión. Antes de cerrar la puerta, escuché la voz de Beatriz detrás de mí. Joaquín, no olvides que Dios también cuida de los que cuidan a otros. No pude decir nada. Solo levanté la mano, cerré la puerta y arranqué hacia la carretera. Me esperaba el camino de regreso. Era largo, pero algo dentro de mí ya no era lo mismo. Me sentía más ligero, como si, por un momento, la vida me hubiera dejado ver lo que realmente importa. Aún no sabía que al día siguiente algo inesperado iba a suceder. Algo que me demostraría que a veces los actos de bondad viajan más lejos de lo que imaginamos. Volví a la carretera con el corazón tranquilo, pero con la cabeza llena de pensamientos. Sabía perfectamente lo que me esperaba. El retraso ya era irreversible. Llevaba casi 4 horas de atraso, y, aunque la carga no era perecedera, el cliente era de esos que cuentan los minutos como si fueran diamantes. El sol ya se estaba ocultando detrás de los cerros cuando llegué al destino final, un almacén en las afueras de Celaya. Apenas me estacioné, el encargado salió con la cara que uno ya reconoce: frustración, coraje y un celular en la mano. «Usted es Joaquín»,
Component Placement, preguntó, frunciendo el ceño. Así es. Su jefe quiere hablar con usted. Urgente. Tomé el teléfono y escuché la voz de don Arturo, el despachador de la empresa, firme como siempre. ¿Qué pasó, güero? ¿Te dormiste? ¿O se te ponchó la llanta? El cliente está furioso. ¿Sabes el problema que me metiste con esto? Respiré profundamente. Pude haber inventado una excusa, una falla mecánica, un embotellamiento, lo que fuera, pero decidí decir la verdad. Me desvié para llevar a una monja perdida de vuelta a su convento. Estaba sola, con Alzheimer. No podía dejarla. La encontré en una gasolinera de San Juan del Río. Del otro lado, silencio largo, y luego, entiendo, pero igual te van a descontar el bono y vas a recibir una llamada de recursos humanos. No puedo hacer más, hermano. Está bien, don Arturo. Hice lo que sentí que era correcto. Colgó, y sorprendentemente me sentí aliviado. Dormí esa noche en el camión, en un paradero rumbo a León. Desperté con los primeros rayos del sol y, mientras calentaba café en mi termo, recibí una llamada desconocida. «Bueno, señor Joaquín, habla la Madre Superiora del convento de Santa Mónica, en Puebla». Me quedé en silencio por un segundo. No esperaba esa llamada. «Sí, soy yo. ¿Ocurrió algo?» La hermana Beatriz amaneció diferente hoy, más lúcida. Recordó su nombre completo, el camino de regreso y hasta su habitación. Dijo que usted la cuidó como a su propia madre y pidió que le hiciéramos llegar un mensaje. ¿Qué mensaje? Dile al güero que lo quiero mucho y que rece por mí cuando pase por una iglesia en la carretera. Tragué saliva, cerré los ojos e imaginé su rostro arrugado, su voz dulce, su ternura de abuela santa. Todo había valido la pena. «Gracias, madre. Gracias por llamarme». «No, gracias a usted. Cuando usted partió, todas las hermanas se reunieron en la capilla y oraron por su camino. Le enviamos una bendición especial para que siempre lo proteja en la ruta». Colgué y me quedé ahí, con el celular en la mano, mirando al vacío. La brisa de la mañana entraba por la ventana del camión, y por dentro algo me decía que había hecho lo correcto. No gané bono, no recibí un aplauso, pero esa llamada fue como una medalla invisible colgada en el alma. Esa fue la primera vez que entendí que hay viajes que no están marcados por el GPS. Hay caminos que solo se pueden ver con el corazón, y este, sin duda, había sido uno de ellos. Y aún faltaba una última sorpresa. Con el paso de los días, volví a la rutina. Carreteras, gasolineras, comidas rápidas, tráfico en la caseta de Tepotzotlán, noches solitarias con la radio como compañía. Pero algo dentro de mí ya no era igual. Después de lo que sucedió con la hermana Beatriz, algo se removió dentro de mí. No lo hablaba con nadie, pero cada vez que veía una iglesia en el camino, bajaba la velocidad, miraba hacia el campanario y murmuraba una oración. No por mí, sino por ella, por todas las Beatrices que uno puede cruzarse en el camino sin darse cuenta. Una tarde, mientras cargaba en una planta de alimentos en Irapuato, recibí una llamada del número de la oficina. «Güero». «Swing», dijo don Arturo. «¿Tienes unos minutos?» Pensé que sería otra bronca, otra reclamación por ese retraso de hace semanas, pero su voz sonaba diferente. «Recibimos una carta del convento. Dicen que lo que hiciste salvó una vida, que actuaste con compasión y responsabilidad. La historia llegó hasta el jefe de operaciones. Quieren que sepas que estás perdonado y que, a partir del próximo mes, vas a tener ruta fija, menos horas y más paga». Me quedé mudo, no sabía si reír o llorar. «¿Está bromeando?», pensé. «No, güero, a veces lo correcto también paga, aunque tarde». Colgué
Me recargué en la defensa del camión y miré al cielo. Las nubes se movían lentamente, como si también tuvieran prisa, pero sin apuro. Me limpié las manos con el trapo viejo que siempre llevo y sonreí, porque la vida, de vez en cuando, te devuelve lo que das. Ese fin de semana decidí pasar por el convento de Santa Mónica. No avisé, solo llegué. Estacioné el camión afuera y escuché la campana de la entrada. Una hermana me reconoció y me hizo pasar. La hermana Beatriz está en el jardín. Siempre pregunta si algún camión ha pasado por aquí. La vi sentada en una banca, bajo una bugambilia en flor. Me acerqué despacio. «Madre, ¿me recuerda?» Me miró, tornó los ojos y luego sonrió. «Claro que sí, hijo. ¿Cómo olvidaría al ángel con camisa de cuadros que me trajo de vuelta?» Nos sentamos un rato. Hablamos poco. Ella se cansaba rápido, pero fue suficiente. Me dio un pequeño rosario de madera y me dijo: «Llévalo contigo para que nunca te pierdas, ni en la carretera ni en la vida». Desde entonces, lo llevo colgado del retrovisor. Y cada vez que una historia nueva comienza, me pregunto si lo que pasó fue coincidencia o destino. Pero si tú llegaste hasta aquí, escuchando mi historia, te lanzo esta pregunta. ¿Y tú, si estuvieras en mi lugar, habrías parado el camión? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comenta y compártela. Porque a veces la carga más importante no es la que va en el remolque, es la que se lleva en el alma.